Hola, ¿qué tal? Buenas tardes por ahí. Un saludo a todos los que están viendo el Congreso y quiero agradecer por la invitación a participar en él. Bueno, les hablo desde Barcelona, em, o sea que estoy ya en mi noche. Intentaré ser lo más didáctico y explicativo posible. Bueno, en primer lugar, antes de empezar con mi conferencia, quería invitarlos a asistir mañana a la inauguración de la exposición Currículum. Currículum es una exposición sobre trabajos profesionales que realizaron exalumnos del máster del máster de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Navarra. Currículum, además de ser una exposición donde va a haber 32, donde participaron 32 arquitectos latinoamericanos. Se compiló un libro, un catálogo donde todo esto aparece. Mañana es eso, mañana se va a inaugurar la exposición, pero creo que ya pueden verla hoy mismo. Nada, es un trabajo que hicimos desde la Universidad de Navarra, desde la editorial de la Universidad de Navarra y desde Bismarck Ediciones y Cote Ediciones. Nada, era solamente contarles esto, que me hubiera gustado estar ahí para la inauguración, pero bueno, por lo menos ya estaremos virtualmente y bueno, y mañana la tendrán con ustedes. Bueno, hecho esta breve publicidad, voy a pasar a contarles lo que venía a contarles hoy. No tengo muchísimo tiempo, así que voy a ir bastante rápido. Todo esto todo lo que voy a explicar hoy en esta charla lo pueden em, leer en mi último libro, en Crítica de Choque, pueden leerlo en mis artículos en La Viga en el Ojo, en el blog del periódico ABC. Y bueno, quería hablarles de esto que les contaba, bueno, que les contaba en mi presentación, ¿no? Esta idea del paso de la arquitectura del espectáculo a la sobreactuación. Yo principalmente hablo de la arquitectura vista a través de los medios de arquitectura y hablar de esta idea de reacciones a una crisis. Cuando hablo de crisis, en realidad no estoy hablando de una sola crisis, sino de varias crisis que provocaron que llegáramos a este punto en el contexto global de la arquitectura y probablemente, si ustedes quieren, después pueden analizarlo en el contexto local y van a encontrar bastantes puntos de coincidencia, ¿no? La crisis, el gran cambio que se va a producir va a ser la caída del muro de Berlín, el fin de la Unión Soviética, después va a venir la crisis del 2008 que va a cambiar mucho el panorama de lo que se contaba sobre arquitectura, principalmente en el norte del mundo, pero que va a influir a todo el mundo. Ahora van a ver por qué. Y por último, la crisis sanitaria, el COVID, que todavía estamos viviendo sus coletazos y que ha producido un cambio en cómo se cuenta la arquitectura, en cómo se explica la arquitectura y cómo se narran las historias de los profesionales de esta disciplina. Primero, la arquitectura no está suelta, no es un hecho aislado en el mundo, sino que em, vive en un contexto social y cultural, ¿no? Esta imagen que es bastante grotesca, que está puesta obviamente adrede, habla sobre el borrado brutal de la historia, ¿no? Esta mujer con esa masa dándole a esa, o dándole con furia la imagen de este colonizador, conquistador, político, no sé quién es, pero es un personaje genérico al que el presente detesta porque se arrepiente en gran parte de su historia reciente, ¿no? Esta negación de la propia historia y no el análisis para que esta historia influya sobre el presente, y esta idea de la cancelación, de reescribir la historia al gusto de nuestros días, es uno de los fenómenos cotidianos que vivimos hoy en día.
Esto no solamente influye a la arquitectura, sino que va a influir a toda la cultura en la que nos vemos inmersos, y este borrado, este mundo que comienza, que vive en un presente continuo, va a ser una constante, y esa hazaña, de nuevo lo digo, esta imagen es bastante grotesca, pero es real, esa hazaña con la que intentamos deshacernos de la historia para construir un presente supuestamente inmaculado, eh, un presente que se condice con la ideología del momento. En esa idea de la cancelación, en esa idea de analizar la historia con los datos o con las formas o con la idea que tenemos de la ética y la moral del presente, se da esta idea de la cancelación, ¿no? En esta imagen, también tomada desde un punto de vista crítico, se ve a este grupo de mujeres feministas yendo al Museo Picasso en Barcelona a protestar contra la figura de Pablo Picasso, que probablemente no fue ningún santo, pero tenemos que pensar si en realidad estamos evaluando la personalidad de Picasso como persona, como persona que comete o que transgrede ciertas cánones de lo que está bien visto, o la idea de Picasso como artista, ¿no? Este mundo que se simplifica cada vez más, que intenta mostrar esta especie de nuevo puritanismo que ya no tiene que ver con la religión, sino que tiene que ver con casi una religión laica, va a ser lo que va a marcar nuestro punto de vista de la historia. Esta imagen, que aún todavía sí puede ser más grotesca, esto que sucedió el año pasado, que abrían todos los telediarios con estas acciones performáticas de gente muy, muy joven que en nombre de frenar el cambio climático, una situación realmente más sentimental que cerebral, decidían atacar museos y pinturas de autores más que conocidos, ¿no? Esto además no estaba solamente estas acciones que producían estos jóvenes descerebrados, obviamente, ¿no? Porque atacar una obra de arte es realmente descerebrado, había una cierta connivencia del poder cultural pensando que con esto se estaba haciendo un bien, se estaba reaccionando sobre el cambio climático, se estaba pensando en que de esta manera se podía retroceder o tirar para atrás el cambio climático, ¿no? Esta barbaridad de destruir o de intentar destruir el arte para salvar el planeta, para supuestamente actuar en favor del planeta, cuando solamente esto se resume a casi un acting, va a ser una de las condiciones prevalecientes en este mundo cada vez menos racional, y cada vez más bestialmente irracional. En este contexto va a aparecer una falsa heroína, como es esta adolescente, ahora ya no es una adolescente, es una mujer, Greta Thunberg, que va a intentar a través de sus performances, de sus actings, de sus huelgas, concienciarnos sobre el cambio climático. Obviamente que algo está pasando en el mundo, que probablemente estamos abusando del uso del medio ambiente, pero Greta es la confirmación de que el problema, en lugar de estar en manos de las personas más apropiadas, de los científicos, de las personas que se dedican a investigar sobre el tema, se pone en manos de una adolescente histérica que intenta persuadirnos, y casi desde un punto de vista religioso, ¿no? Casi como una loca sectaria intenta decirnos que somos demasiado malvados, que no tenemos conciencia del mundo, y y queremos, y queremos destruirlo, mientras que ella, desde su buena predisposición, desde su bonanza, desde su bonomía, está en el lado correcto de la historia, queriendo salvar el mundo.
esta imagen, que también, que esta obviamente no es cierta, es un fake, es un montaje, muestra al mundo opulento, al mundo rico, al mundo que vive bien, esta imagen de Greta sentada en un tren con un montón de comida, con comida de más, preocupándose por temas que los que están fuera de la ventanilla, repito, esto es un montaje, no es real, que los que están fuera de la ventana, los que están mirando fuera del tren, no tienen tiempo, ni espacio, ni nada para preocuparse, ¿no? Esta idea de el mundo rico preocupándose por salvar el planeta y olvidándose de alguna manera del propio ser humano, ¿no? Este humanismo que se pierde en manos del globalismo y de la neurosis por salvar el planeta, que, repito, tiene seguramente los científicos nos tendrán que confirmar si realmente estamos en un problema o simplemente es que estamos poniendo este problema o lo estamos agrandando, vemos de nuevo que hay un mundo que se puede preocupar por esas cosas y hay otro mundo que solamente se preocupa por subsistir. ¿Por qué les cuento todo esto? ¿O por qué hago este preámbulo? Es porque la arquitectura, antes de la crisis del 2008, obviamente, de nuevo, la crisis del 2008 va a afectar en mayor medida a Europa y al norte de América, en mucha menor medida al resto del mundo. El mundo vivió una opulencia innecesaria durante los años que van desde la caída del muro de Berlín, o sea, el año 89 hasta el año 2008, ¿no? Este mundo que pensó que la arquitectura y que el edificio icónico y que los Star Architects podían construir una realidad mucho mejor, eh, se ve de una manera de nuevo un poco sobreactuada por dos arquitectos conocidos por ser Star Architects como Herzog y de Meuron y por el activista, artista chino Ai Weiwei, ¿no? Esta canal que vivía la arquitectura con personajes que eran casi rockstars, como esta imagen de Zaha Hadid, que llega a inaugurar un edificio y ya está, y parecía, estaba más por encima de cualquier lugar que le puede corresponder a un arquitecto, o el maléfico Calatrava haciendo sus edificios, que fue utilizado normalmente como chivo expiatorio. Bueno, Frank Gehry nos decía en un momento, cuando le preguntaban si él era un arquitecto estrella, él decía, levantaba el dedo y nos dedicaba un insulto, ¿no? Todo este mundo, como les decía, se va a caer de golpe en el año 2008, no va a ser de un momento al otro, pero entre el año 2008 y 2011, toda esta realidad, toda esta arquitectura del famoseo, de los arquitectos estrellas, de los edificios icónicos, va a desaparecer. ¿Y por qué les cuento esto? Porque este supuesto primer mundo, va a poner los ojos va a cambiar totalmente la óptica de lo que quería mostrar y principalmente los medios van a dejar de mostrar esa arquitectura, no es verdad, la muestran menos, esa arquitectura de brillo y de grandes edificios y se van a centrar en la precariedad. ¿No? Esta imagen que muestra esta idea, ¿no? De la moda en el mundo, en una especie de basurero, va a ser la constante de lo que va a buscar, ¿no? Entonces, los medios de arquitectura van a dejar aquella arquitectura de grandes presupuestos para empezar a mirar al mundo menos desarrollado, no vamos a decir ni superdesarrollado ni tercer mundo, pero no lo van a mirar desde una preocupación de querer cambiarlo y de querer mejorarlo. No, lo van a mirar con una fascinación pobrista que va a hacer que la atención o el foco se cambie de lugar solamente para mirar a otro tipo de íconos. Este ícono es la favela, la villa miseria o el barrio pobre. ¿Qué quiere cambiar la arquitectura o se quiere cambiar desde la arquitectura que manda esta situación? Obviamente no. Lo único que hace es
decir, ahora no podemos construir, no tenemos presupuestos porque llegó la crisis y vamos a poner en el foco a lo pobre. En ese contexto va a aparecer la figura del arquitecto activista. Seguramente ya existía, pero era un personaje marginal. Este arquitecto activista, en este momento encarnado por la arquitecta alemana Anna Heringer, va a ponerse en el foco de los medios. ¿Por qué digo esto? Porque Heringer, que seguramente lo hace con buena voluntad, va a transformarse en una especie, tanto que se habla hoy del colonialismo, en una idea de nuevo colonialismo, ¿no? El europeo blanco que va con buena o más o menos buena voluntad a corregir los errores de los países pobres. Heringer el año pasado va a tener una exposición en Madrid y va a decir que hay que sustituir la frase o lo digo yo, sustituir la frase de Sullivan, o que se le adjudica a Sullivan, de la forma sigue a la función, por la forma sigue al amor, ¿no? Este mundo empalagoso donde los sentimientos van a ir por delante de la racionalidad y la ciencia, va a ir en el mismo camino de lo que nos vendía la activista climática Greta Thunberg. En este mundo van a aparecer un montón de personajes advenedizos, como que es un arquitecto venezolano, suizo, que se llama Christian Keretz, que se le va a ocurrir la genial idea de crecer, de trabajar o de construir sobre las favelas con la misma forma que se trabaja en las favelas. Claro, sin entender desde un esnovismo que no va a entender que la gente que vive en estos barrios pobres no quiere seguir viviendo en estos barrios pobres, sino que realmente le gustaría vivir en estos barrios ricos. O sea que esta idea romántica, romantizadora de la pobreza, va a inundar el mundo de la arquitectura. En este campo, en este contexto, seguramente el que se va a llevar la palma de todo, el premio Pritzker y el director de la Bienal de Venecia, el chileno Alejandro Aravena, va a construir un relato, por eso yo hablo muchas veces de los storytellers, va a construir un relato que va a ser todavía más importante que la propia realidad en la que vive. O sea, Aravena va a contar un relato de que puede hacer unas viviendas muy baratas, eh, y con eso va a ganar el premio Pritzker, y cuando uno se acerca a las viviendas, no les voy a no les voy a leer el texto porque si no se nos va a hacer demasiado largo, no nos vemos como artistas. Bueno, en síntesis, Aravena acá dice que él vino para solucionar los problemas de la humanidad, ¿no? Y finalmente lo que le está dando a la humanidad es este edificio más parecido a unas viviendas autoconstruidas, que es la Quinta Monroy en Iquique, en el norte de Chile, ¿no? Y por esto esta ceguera o esta fascinación por la historia, el relato va a ser mucho más importante que el propio hecho construido. O sea, esto es una porquería, pero Aravena lo va a vender como una joya y la gente va a creer que es una joya, ¿no? Esto es la Quinta Morroy por dentro, o esto es una habitación en la Quinta Monroy. Las viviendas, esto si quieren mírenlo porque no tengo tiempo para explicarlo, pero las viviendas de la Quinta Monroy van a construirse a la mitad y va a dejarse como una gran idea, como una obra de ingenio y de un tipo que había estado en Harvard, como el paradigma de la vivienda social, y te entregaban la mitad de la vivienda y la otra mitad te la tenías que construir. Por eso el resultado termina siendo esto, ¿no? Casas emparchadas, más cercanos a cualquier barrio pobre que a la obra genial de un arquitecto, ¿no? Pero volviendo a este mundo de los arquitectos activistas, Heringer, que como les decía, va a pronunciar esa empalagosa frase de la forma sigue al amor, de nuevo, no está mal lo que hace, o sea, su cometido va a ser supuestamente ayudar al tercer mundo, que en realidad no quería usar la palabra tercer mundo, al mundo pobre o al mundo de menos recursos. En realidad, lo único que va a ser, lo único que necesita el mundo de menos recursos es dinero, no que alguien venga a solucionarles la vida, ¿no? Para mí, sostenibilidad es sinónimo de belleza, y la belleza es la expresión formal del amor. Cuando no actuamos
por miedo, sino por amor a una persona o una comunidad, el planeta, y al planeta la sostenibilidad llega como una manera natural. La forma no sigue a la función, la forma sigue al amor. Bueno, ahora vamos a ver por qué estoy diciendo todo esto al final. Bueno, esta escuela que hace no está mal, o sea, es un trabajo con bastante calidad. Estos espacios que crea están bien, pero después uno de los factores que a mí más me preocupan es que va a transformar a una exposición de arquitectura casi en una exposición conceptual de tejidos, donde alguien le va a pintar la propia edificio, o no lo va a pintar, lo va a bordar en un tapiz o en una alfombra, y finalmente esa arquitecta activista preocupada por los pobres va a terminar haciendo, y lo va a contar, va a terminar haciendo un hotel de lujo en Bambú, un hotel boutique en China. O sea, sí, utilizo el activismo para posicionarme, pero después voy a otro lugar a ganar dinero, ¿no? En esta misma línea está Francis Queré, ganador del anteúltimo Pritzker, que de nuevo no es un buen arquitecto que trabaja con su comunidad, pero va a sobreactuar el papel del arquitecto negro, ¿no? Es esto, le van a decir, bueno, si querés entrar a este club, tenés que jugar el papel del arquitecto africano y del arquitecto negro, y así vas a ganar el Pritzker. Y Queré, la verdad es que estaba trabajando bastante antes de que le llegara la fama, pero esa fama lo impulsa y lo hace, él se llena la boca hablando de que trabaja con la comunidad, y finalmente se le encarga el Parlamento de Burkina Faso y termina siendo un edificio que podría haber firmado Bjarke Ingels. Esto es un render, no lo sabemos, pero las pistas dan que, de nuevo, tanto llenarse la boca del trabajo con la comunidad para llegar a esto, ¿no? Esto lo puse yo en el artículo que publiqué sobre el Pritzker de Francis Queré, que si quieren les invito a leerlo, está en el blog, porque dice: convertirse en un protagonista de este nuevo establishment ha puesto en segundo plano el buen, indispensable arquitecto que es, estoy hablando de Queré, quizá prefiriendo que ejerza sobre todo como uno más de esos storytellers exóticos cuyo mensaje tanto reconfortan al público buenista y bien pensante del primer mundo. La fama, el lugar, Queré con Norman Foster y Lady Foster. Y esta voy a pasarla muy rápido porque ya la conté más de una vez, esta anécdota de ver cómo la Bienal de Venecia, de la que hablaremos al final en 2 o 3 minutos de esta charla, la Bienal de Venecia va a otorgar el León de Oro a una torre que se llamaba la Torre con Finanzas, que es una torre que había quedado abandonada en el centro, en el centro financiero de Caracas, y, y, el, y una investigación que hacen esta gente, que se llama, esto estamos hablando del año 2012, Urban Think Tank, van a poner en valor una torre que había sido abandonada por una crisis financiera en el año 93 y que había sido intrusada por gente de todo tipo, ¿no? Esto lo ponen en valor como el gran avance social de que gente de barrios pobres intruse la torre David. Acá ven lo peligroso que es, ¿no? Esto está al filo del precipicio y un chico jugando. Pero bueno, esta gente, estos bien pensantes, van a poner en valor y va a ganar, les repito, va a ganar el León de Oro, se va a hacer un libro, se va a hacer un documental, solamente de este fiasco de mirar con una manera compasiva a la pobreza sin querer cambiarla, porque esto en realidad solamente era un trabajo de relevamiento que mostraba a un lugar plagado de mafias, plagado de narcotraficantes, como un lugar ideal, como el nuevo paraíso terrenal, que en un momento cuando un grupo inversor le dice a Maduro que le compra la torre, en muy, muy poco tiempo la torre es desalojada, y ese ejemplo de convivencia, y esto lo estoy diciendo de manera irónica, ¿no? Este ejemplo de convivencia y de vida
y de nueva forma de vida va a ser desalojada y estos tipos, los de Urban Think Tank, van a protestar, pero no mucho más. La precariedad, lo pobre, va a ser el nuevo discurso, esto lo vamos a ver en la última Bienal de Arquitectura Iberoamericana, donde los comisarios se basan en esta cuestión de prácticas en el perímetro, en el borde, que es de nuevo, es una forma de justificar o de poner en valor la miseria, la pobreza, lo precario, ¿no? La arquitectura enfocada a no eliminar la pobreza ni la precariedad, sino a glamorizarla y a ponerla en el primer plano, ¿no? Esto es, de nuevo, es la Bienal Iberoamericana organizada tanto por España como Portugal y por todos los países de Iberoamérica. De nuevo, esto no está mal que se premie, o sea, seguramente es una buena intervención, pero vender a Latinoamérica como ese continente donde todo se hace con poco dinero, con muy buena voluntad, pero sin arquitectura, es explicarlo mal y explicarlo solamente desde un punto de vista, ¿no? La aparición de esta idea de la pararquitectura, no todo puede ser arquitectura, entonces nada es arquitectura. Ahora vamos a ver por qué lo digo, ¿no? Esto lo escribía yo, el modelo del arquitecto tras la crisis promovido por la academia y los medios, salvo algunas excepciones, pasó del aspirante estrella global, esto lo que decíamos, los Laguerre y los Hadid, a algo parecido a un cooperante heroico de una ONG. Hoy, cuanto más precario y necesitado es el contexto, más excitación produce en las almas buenistas renacidas tras la crisis y vigorizadas por la crisis del COVID, ¿no? Esto es lo que se va a premiar en una Bienal de Arquitectura, una especie de capilla ambulante. Y para terminar, y esto es totalmente de actualidad, la Bienal de Venecia, que es como el lugar donde se reúnen los que mandan en la arquitectura, los que dicen cómo tiene que ser esto de la cuestión mediática, va a ser dirigida este año, fue inaugurada la semana pasada, por esta mujer que se llama Leslie Loco. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que su capacidad de entender la arquitectura es completamente nula. Ella es una arquitecta, pero que se dedicó toda su vida a escribir novela erótica o novela de amor, más de amor que erótica, sus dos grandes sus dos grandes méritos es ser negra y ser mujer. Esto lo digo con todo el respeto, o sea, estamos en el mundo donde las identidades son más importantes que las capacidades, ¿no? Entonces, Loco va a hacer una bienal de arquitectura, esto es lo ridículo, donde en realidad no se va a hablar casi de arquitectura, no va a ser una bienal de performance, va a ser una bienal que puede ser de arte malo, pero la discusión de la arquitectura está completamente ausente y esta es la tendencia en la que estamos. Es más importante la identidad de la directora. Igual esto no es ninguna crítica solamente a ella. Hace 10 años o más que la Bienal de Arquitectura está evitando hablar de los problemas reales o los problemas importantes de la arquitectura, y esto es, cuando uno entra al Arsenal, se va a encontrar con esto, ¿no? Una especie de DJ con los ojos cubiertos, y la exposición va a ser más o menos siempre lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué esta queja o por qué esta reflexión? Porque nos estamos alejando de las cuestiones importantes de la arquitectura. Seguramente que en el siglo XXI las cuestiones no son las mismas que en el siglo XX, pero también seguramente no es nada de lo que se habla en los medios o en este tipo de bienales, ¿no? De nuevo, es más importante, lo cuenta ella misma, ¿no? Es más importante que esté integrada por 89 participantes, de los cuales la mitad son africanos o africanos de la diáspora, o sea, nos está diciendo que lo importante es el color de la piel, cuando en realidad lo que estamos intentando es evitar o enterrar el racismo, y vuelven
a poner en valor el color de la piel, el equilibrio entre el género, o sea, da lo mismo si hay 80% más de mujeres y 20% de hombres, pero acá es importantísimo que todo esté, la edad, que todos son jóvenes de 43 o de 37, según cómo se lo mire, y ideas pocas. O sea, lo único que importa son estas cuotas, porcentajes y nada más. Esto es lo que termina siendo la expresión de la Bienal de Arquitectura de Venecia, hablar de nada, esquivar los retos o el futuro de la propia profesión y dejarlo en manos de personajes como esta, que es una instalación de un arquitecto español al que realmente me parece nefasto, como Andrés Jaque, o esta idea de, bueno, los arquitectos no hacen arquitectura, pueden hacer cualquier cosa y terminan haciendo esta instalación. Eh, la idea es esta, ¿no? Para cerrar, porque ya acá me dicen que me quedan un poquitito tiempo, esto lo escribí, esto lo dice ella, lo dice la directora de Laboratory of Future, no confirma direcciones, ni ofrece soluciones, ni da lecciones. En vez de esto, se plantea como una especie de ruptura, un agente de cambio, donde el intercambio entre participantes, exposición y visitante no es pasivo ni predeterminado. Este intercambio busca ser recíproco, una forma de intercambio glorioso o impredecible, cada uno transformado por el encuentro resuelto el avanzar hacia el futuro. El futuro no importa, o sea, todo es palabras huecas. Sí, agente de cambio, pero ¿de cambio de qué? El intercambio, pero ¿qué estamos intercambiando? Tonterías, seguramente. Bueno, nada, los dejo después de toda esta preocupación por mejorar el mundo, por esta supuesta preocupación, por este buenismo, el mundo sigue estando dividido de nuevo por esta fina cuerda que deja al mundo próspero y seguramente no demasiado feliz, representado por estas mujeres tumbadas al sol en una playa de África, y del otro lado a los pobres jóvenes negros mirando desde el otro lado, viendo a ver si les pueden vender algo o quizás venderles sexo. Así es el mundo, este es el mundo que tenemos y realmente deberíamos empezar a pensar, realmente a cambiarlo con ideas, con pensamiento y dejar las frivolidades y el esnovismo de lado. Por eso digo que mientras tanto nosotros conversamos acá, Sir Norman Foster flota en un unicornio multicolor en su piscina, en su casa. Nada, muchísimas gracias por todo. Si quieren, en Costa Rica sé que está el libro Crítica de Choque, si no, desde la web de Bisman Ediciones se puede leer gratuitamente. Nada, muchísimas gracias.